Hablando de lo que estábamos diciendo ayer, teníamos una población con cierta frecuencia alélica, cierta frecuencia del alelo B mayúscula, y le llamábamos P a esa frecuencia, cierta frecuencia del alelo B minúscula, le llamábamos Q, y decíamos, bueno, si nosotros, con ciertos supuestos, si nosotros permitimos que los bichos se aparen al azar, ¿cómo van a ser los organismos que tengamos en la siguiente generación? Y veíamos que íbamos a tener P cuadrada bichos homocigotos dominantes, Q cuadrada bichos homocigotos recesivos, y 2PQ iba a ser la frecuencia de los bichos heterocigotos. Y ahora nosotros teníamos que calcular la frecuencia, en esta nueva generación, la frecuencia de los alelos, ¿no? Y si nosotros le poníamos números a las cosas, si decíamos P es igual a 0.6 y Q es igual a 0.4, llegábamos a que la frecuencia alélica, esto le podríamos, a esta probabilidad de B en la siguiente generación, pues le podríamos llamar P minúscula como esta, y para hacer énfasis en que estamos hablando de la siguiente generación, le pongo una prima, ¿no? Y Q prima también, ¿no? Es la frecuencia del alelo B minúscula en la siguiente generación. Y el chiste es que decíamos, bueno, ¿quiénes de estos organismos contribuyen a la frecuencia del alelo B mayúscula? Pues estos de aquí y estos de acá. Cada uno de estos contribuye con 2 alelos, cada uno de estos contribuye con un alelo, ¿no? Y a partir de la composición de esta población, calculábamos la nueva frecuencia, y ojo, aquí lo importante es que estamos describiendo P y Q en la siguiente generación, P' y Q', en términos de P y Q en la generación anterior, que son P y Q sin apóstrofe, ¿no? Sin prima. Entonces estamos diciendo cómo va a ser P en la siguiente generación si sabemos cómo eran P y Q en la generación anterior. ¿Sale? Y entonces a lo que llegábamos es a que si P era 0.6 y Q era 0.4, P' iba a ser 0.6, entonces el valor de P no estaba cambiando. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Están todos de acuerdo con ese resumen o hay algo que quede poco claro? ¿Todo bien? Bueno, vamos a quedarnos nada más con Sí, ahí va con todo esta bien. parte de acá. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Nada, que todo bien. Ah, muy bien, gracias. Vamos a quedarnos con esta ecuación, ¿no? La otra la de Q es muy parecida. ¿Cómo sabemos? Y vamos a resumirla, vamos a dejarlo nada más P', P en la siguiente generación, es igual a P de la generación anterior al cuadrado más P por Q. Y esa P y Q son de la generación anterior. ¿Cómo sabemos que el argumento va a valer para cualquier valor de P, no nada más cuando P vale 0.6 y Q vale 0.4? ¿Alguna idea? Y no está tan difícil. Va una décima, excepto a Donovan, que si se acuerda bien ya sabe la respuesta. Una décima, porque está facilito, en el examen, a quien me explique primero lo que acabo de preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que el valor de P se va a mantener siempre independientemente de los valores de P y Q? O sea, si P vale 0.5, también va a ser cierto que se mantiene. Si P vale 0.37, también va a salir que se mantiene, etcétera, etcétera. Y lo siento, Donovan, es una de las desventajas de tu situación.
Perdón, pero no entiendo eso de que se mantiene. O sea, que el valor de P siempre va a ser cierto independientemente de que lo multipliques por Q. Lo que digo, o sea, aquí sí queda clara la parte de que esto dice cuánto va a valer P en la siguiente generación. Y estamos expresando eso en términos de P en la generación anterior, de P y de Q en la generación anterior. Y lo que vimos ahorita, por ejemplo, si hacemos una tablita donde decimos el tiempo y el valor de P, lo que vimos nosotros ayer es que si en t igual a 0, P valía 0.6, en t igual a 1, P va a seguir valiendo 0.6. Y como este argumento va a ser igual de válido en estas condiciones, pues también en el tiempo 2 va a seguir valiendo 0.6 y en el tiempo 3 va a seguir valiendo 0.6. ¿No? Eso es lo que vimos ayer. Lo que estoy diciendo yo es que esto mismo va a pasar incluso si pusiéramos, o sea, no es que 0.6 sea un número mágico, sino que para cualquier valor que a nosotros se nos ocurriera, si ponemos aquí punto 147, ahí, siguiendo las mismas reglas que nosotros seguimos, ahí hay un 7. A la siguiente generación, P va a seguir valiendo punto 147. A la siguiente generación, P va a seguir valiendo punto 147. Y a la siguiente generación, P va a seguir valiendo punto 147. ¿Será porque Q es igual a 1 menos P? Y luego, sí, continúa por ahí, Efraín. Bueno, es que hice la cuenta con esa y siempre salía el mismo número. Entonces, supongo que esa es la razón. Esa es justo la razón. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos considerando nada más dos alelos, ¿no? El alelo P y el alelo Q. Y eso significa que cualquier alelo que nos encontremos o va a ser B mayúscula o va a ser B minúscula. Y eso también significa que la suma de P y Q siempre nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, otra forma de escribir esta ecuación es P cuadrada más P por 1 menos P. Y esto es lo mismo que P cuadrada más P menos P cuadrada. Y esto es lo mismo que P, ¿no? Porque esto y esto se van. Entonces, P en la siguiente generación va a ser igual de P. Y como aquí en este argumento no depende del valor de P, esto va a ser cierto siempre en todos los casos. ¿Sí? Y entonces, con las reglas que nosotros estamos estableciendo, nada más utilizando la genética mendeliana, vemos que las frecuencias alélicas no se pierden a medida que va pasando el tiempo. Y eso es lo que garantiza que no se pierda variación. Eso es lo que distingue a la herencia mendeliana de la herencia por mezcla de sangres. Si en una, nada más por la herencia, se iba cada vez haciendo que los bichos fueran iguales, 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 y se perdía esa variación, en este universo, con genética mendeliana, no, en las mismas condiciones, la única diferencia es la forma de herencia, no se pierde la variación porque no cambian las frecuencias alélicas, ¿no? La misma, con esas reglas que nosotros supusimos, la variación genética persiste, no se diluye como en el argumento de Fleming-Jenkins. ¿Sí? ¿Queda claro para todo el mundo? Otra forma de ver esto, otra forma de llegar a esto es, pues esto es lo mismo que P por P más Q, pero P más Q a fuerzas es igual a 1 y esto es igual a P, ¿no?
¿Está claro para todo el mundo? Y por favor, anota en algún lugar tu décima extra, Efraín, y anota también por qué fue para que cuando me digas me recuerdes. Sí, está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, A mí no me quedó un tanto claro, profe. ¿quién está hablando? Perdón. Soy Manuel. Manuel, ¿en qué te quedaste? En lo de ¿por qué siempre da P? Ajá. ¿Qué es lo que quiere decir esto de aquí? ¿Esa parte queda clara? ¿Y cómo llegamos a esta expresión queda clara? ¿O todavía no? ¿O mejor nos regresamos un poquito más? Ahora me tiene que dar un iPhone a mi abuela. ¿Manuel? Burlando, ella también mandó su mensaje. Por andarse burlando, ella Valeria, también. tienes el micrófono, gracias. ¿Manuel? Sí. Esta parte ¿Se sí, puede ¿no? O regresar un sea, poquito? esa es P, que es la frecuencia del alelo B mayúscula en la siguiente generación, en los hijos. Y estamos diciendo cómo podemos llegar a saber la frecuencia del alelo B mayúscula en la generación de los hijos si conocemos la frecuencia del alelo B mayúscula y la frecuencia del alelo B minúscula en los padres. ¿Sale? ¿Y cómo llegamos a esto? Pues fue el argumento de ayer y me tienen que decir si esa parte no queda clara, ¿no? Entonces, el chiste es que haciendo un poquito de álgebra, como la que estamos haciendo aquí, y tomando en cuenta que P más Q a fuerzas nos deben de dar 1, ¿sí? Y esa parte queda claro de que a fuerzas nos debe de dar 1 P más Q. Sí, eso sí. Ajá. Entonces, pues nada más, lo único que estamos haciendo es simplificar esta ecuación, ¿no? Y nos damos cuenta que P cuadrado más PQ, con esas condiciones, es lo mismo que escribir P. Y entonces a lo que llegamos es que P en la siguiente generación va a valer lo mismo que P en la generación anterior, ¿no? Y este argumento es independiente de cuánto valen estas cosas, ¿no? Si nosotros aquí a P le ponemos 0.2, pues esto va a ser 0.2 al cuadrado, que es 0.04, más 0.2 por 0.8, que es 0.16, y 0.16 más 0.04 es 0.2, y entonces se sigue manteniendo esto, ¿no? Para cualquier número va a ser cierto esto. ¿Sí? ¿Ahora quedó un poco mejor, Manuel? Sí, profe, ya. ¿Sí? Bueno, entonces, lo más importante de todo esto es que con genética mendeliana la variación no se pierde. Y este tema, este modelito que nosotros hicimos aquí, lo vamos a ver con un poco más calma, muy probablemente la siguiente semana. Ahorita lo único que quiero que se quede en nuestra cabeza es que la diferencia con respecto a la herencia por mezcla de sangres. En una se pierde la variación porque todos los bichos se van haciendo iguales, y no hay variación, y en la otra no se pierde la variación. ¿Por qué no se pierde la variación? Porque mantenemos las mismas frecuencias de alelos que teníamos inicialmente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Y nada más, quiero que hablemos muy rápido de algunas cosas que vamos a estar hablando a lo largo del curso. Sobre todo para que tengamos un vocabulario en común. Entonces esta parte va a ser un poco desordenada, pero creo que es necesario. Entonces, lo primero que quiero que tomemos en cuenta
es que entre distintas clases de bichos podemos encontrar similitudes, ¿no? Podemos encontrar cosas en las que se parecen los distintos bichos. Pero desde el punto de vista de la biología evolutiva, no todas las razones, no todos los parecidos, no todas las similitudes son iguales. Y vamos a reconocer dos formas en las que los organismos se pueden parecer. Una es, a una le llamamos homología y a la otra le llamamos analogía. Y la diferencia es muy sencilla. La homología es aquel parecido, aquella similitud que ocurre porque los bichos heredaron esa característica del ancestro en común. Es decir, en cambio, la analogía son los parecidos de los bichos que no se heredaron a partir de un ancestro en común, que cada quien agarró esa similitud por su lado y llegaron a una similitud por caminos separados, por caminos distintos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de analogía, vemos características que tienen los organismos, pero que no estaban presentes en su ancestro común. Por ejemplo, los insectos y las aves tienen estructuras que les permiten volar, las alas, pero el ancestro en común de los pájaros y de los insectos no tenía alas. Entonces, se llegó a esta solución, a la formación de alas, por caminos separados. Esta es una analogía. No explicamos la presencia de alas en aves y en insectos por ancestría común. Lo mismo pasaría entre murciélagos y aves, ¿no? No explicamos que tengan esas estructuras por ancestría común. El ancestro de aves y de murciélagos no tenía alas. En cambio, hay otras características que los organismos comparten porque vienen porque están presentes en el ancestro común, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en la capacidad de poder prensar, ¿no? De poder tomar objetos, ¿no? Por ejemplo, los perros no la tienen, ¿no? Con sus manos no pueden agarrar un objeto, pero los chimpancés sí, y nosotros también. Y todo indica, si nos vamos al registro fósil, por ejemplo, que los ancestros de chimpancés y humanos sí tenían la capacidad de prensar. Entonces, esa capacidad, esa propiedad de nuestras manos, no es una analogía porque estaba presente en el ancestro común, esa similitud se explica por ancestría común, y eso es una homología. No importa, para distinguir entre homología y analogía, no importa si la estructura, la característica de la que nosotros estamos hablando, sirve para lo mismo o no. Lo único que importa es si la característica, ese aspecto de la característica que a nosotros nos está interesando, estaba presente en el ancestro común o no. Por ejemplo, todos los tetrápodos, todos los vertebrados terrestres, o sea, todos los vertebrados que no somos peces, tenemos una misma estructura en el brazo, en las extremidades. Tenemos un hueso largo y grueso pegado al tronco, seguido de dos huesos largos pero más delgados, seguidos de un montón de huesecitos pequeños en la mano. Y esa característica que compartimos todos estos organismos estaba presente en el ancestro común de todos esos organismos. Entonces, esa estructura de las extremidades es una homología. Y lo importante de las homologías es que nos dan pistas acerca de cómo ha sido la historia evolutiva de los organismos.
hay algunas cosas que se complican. Por ejemplo, fíjense que en este esquema, en este dibujo, aparece la pata de los murciélagos y el ala de las aves, las alas de los murciélagos y las alas de las aves. Y el chiste es que desde distintos puntos de vista, esa misma característica la podemos ver como homología o como analogía. ¿Desde qué punto de vista la vemos como homología? Pues cuando hablamos de esa estructura como una extremidad que tiene un hueso largo, seguido de dos huesos chiquitos, seguido de dos huesos más delgados, seguido de huesos pequeños. ¿Sí? Esa estructura estaba presente en el ancestro común de aves y de murciélagos. Sin embargo, esa misma estructura vista como ala, la función de volar, no es una homología, sino es una analogía. ¿Por qué? Porque el ancestro común de estos dos organismos, aunque tenía una estructura con esas propiedades, no tenía un ala, ¿no? No tenía una estructura que le permitiera volar. Entonces, como extremidad es homología, como ala es analogía. ¿Sí? ¿Está claro? Y así como eso hay un montón de otros ejemplos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien, no? La analogía es como la evolución convergente. Analogía es como le llamamos al resultado de la evolución convergente, sí. Que de caminos separados llegamos a soluciones que parecen similares, ¿no? Que son similares. ¿Sí? Fíjense que a menos que veamos a la función como la característica que estamos estudiando, la función no necesariamente es un criterio para homología y analogía. Algunas personas que explican esto superficialmente, o por encimita, dicen que la homología es cuando hay ancestría común, pero cuando lo dicen mal, dicen que no tiene la misma función. Eso no es así. Por ejemplo, la pata de un tigre y la pata de un león sirven exactamente para lo mismo y son homología, ¿no? Y de ninguna manera se podrían describir como analogía. ¿Por qué? Porque el ancestro de leones y tigres tenía una pata con las mismas propiedades y que servía para lo mismo. ¿Sí? Entonces, a la hora de establecer, de querer decir si algo es una homología o analogía, tenemos que hablar y tenemos que ser precisos si a qué aspecto de eso nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, tendríamos que decir a una estructura para volar es analogía, pero una extremidad es homología, ¿no? Y por favor, acuérdense que me tienen que interrumpir en cualquier momento que esté diciendo que sea claro, ¿no? Bueno, yo tengo una duda. Sí, adelante. Que no sé si va a la clase. En la imagen anterior, lo de murciélago y el ave, Ajá, porque dicen que las aves evolucionaron a partir de dinosaurios, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, entonces ya no habría una homología porque si los dinosaurios, de ahí surgieron las aves, los murciélagos supongo que surgieron a partir de los mamíferos, ¿no? Sí, de otro grupo distinto y sí, justo eso es lo que quiere decir. Entonces, si nosotros hiciéramos el árbol filogenético que incluye a mamíferos y murciélagos, más o menos, y aquí voy a cometer imprecisiones porque no me sé el árbol filogenético exactamente, más o menos se vería así. Aquí tendríamos algunos reptiles como tortugas. Aquí tendríamos algunos otros reptiles como cocodrilos. Aquí tendríamos distintas clases de dinosaurios, ¿no? Esto de aquí son dinosaurios. Entonces, todo este grupo de aquí para arriba
les llamamos reptiles, que incluye a tortugas, cocodrilos, dinosaurios y algunas otras cosas que no estoy poniendo. Ninguno de estos tiene alas. Todos estos tienen patas con un hueso largo y grueso primero, después 2 huesos delgados pero largos, y después un montón de huesos chiquitos. Y aquí de un grupo de dinosaurios empezaron a salieron los pájaros. Y estos de aquí tienen alas, ¿no? Estas son las aves y estos tienen alas. Los mamíferos se separaron por acá, ¿no? Entonces por aquí están los ornitorrincos y por acá están los canguros y por acá están más bien estaría al revés, es que lo estoy dibujando chueco. Aquí están los ornitorrincos, aquí están los canguros y aquí están los placentarios, ¿no? Que incluye a todos los demás. Y dentro de este grupo de placentarios hay una ramita que dio origen a los murciélagos, ¿no? Aquí están los murciélagos. Y estos desarrollaron alas. Entonces, ¿cuál es el último ancestro en común de murciélagos y alas? Pues el último ancestro en común, para reconocer cómo es el último ancestro en común, tenemos que caminar desde las 2 ramas en las que están los organismos de los que estamos hablando, desde esta rama y desde esta rama, y caminar hacia abajo en el árbol y ver dónde se encuentran, ¿no? Y el punto donde chocan esas 2 ramas es acá, el último ancestro en común de aves y murciélagos. Y este bicho de acá, sabemos que no tenía alas. ¿Por qué? Porque casi ninguno de sus descendientes tiene alas. Y eso quiere decir que hubo evolución convergente, justo como decían ustedes, se llegó a la solución de crear alas por 2 caminos separados. En cambio, todos estos organismos que estoy representando en este esquema, todos tienen un hueso largo y grueso, seguido de 2 huesos largos y delgados, y después un montón de huesos chiquitos, y eso nos da pistas de cómo era el ancestro común de todos esos bichos, y la explicación más fácil es suponer que este bicho ya tenía esa estructura, y por lo tanto, esa estructura es homología como extremidad, pero es analogía como ala, ¿sí? ¿Sí aclaro las cosas, Efraín? Sí, ya está mucho más claro. Y sí, y por supuesto, esto quiere decir que los dinosaurios no se extinguieron. Las aves son dinosaurios, ¿no? El que haya salido de un grupo de dinosaurios, significa que pues, son descendientes de dinosaurios, y si consideramos a los dinosaurios como un linaje, a toda esta rama la consideramos como un linaje, pues las aves también son dinosaurios, ¿no? De hecho, muchas personas, cuando se refieren a los dinosaurios extintos, se refiere como a los dinosaurios que no son aves, para hablar de los dinosaurios clásicos, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, y también los animales que podían volar en esa época, o sea, en el Jurásico, Cretácico, como pterodáctilos, no eran dinosaurios como tal. Así es, esos no, sí, las cosas son más complicadas, porque los pterodáctilos no son dinosaurios. La rama de los pterodáctilos tendría que salir más o menos por acá, y entonces aquí hay otra rama independiente donde se inventaron las alas, y en los vertebrados al menos 3 veces se han inventado las alas, ¿no? Con los pterodáctilos, y a lo mejor más, no sé suficiente del tema, ¿no? Pero al menos 3 veces, con los pterodáctilos, con las aves y con los murciélagos. ¿Sí? Pero sí, tienes razón, los pterodáctilos no son dinosaurios. Bueno, no todas las homologías sirven para algo, no nos da ninguna pista que algo sea homólogo sobre si le sirve a los organismos o no. Por ejemplo,
la presencia de un apéndice, del apéndice es una homología. Hay otros organismos que también tienen apéndice y a nosotros aparentemente no nos sirve para nada, ¿no? Aunque hay algunas personas que dicen que sí tienen una función, ¿no? No hay un criterio funcional a la hora de definir homología y analogía. Les insisto, lo único que importa es la historia evolutiva para definir homología o no, si está presente en el ancestro común o no. Y parte de la importancia de esto es de que las homologías nos sirven para clasificar a los organismos. Se dan cuenta de que si nosotros fuéramos a clasificar a los organismos, nosotros podríamos hacer algo así como de, bueno, vamos a clasificarlos por colores y ponemos a todos los verdes juntos y a todos los cafés en otro conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? O si somos muy comelones, podríamos clasificarlos en comestibles y no comestibles a los organismos, o por cualquier otra característica que se nos ocurriera a nosotros, o por grandes y chiquitos, o por son bonitos o feos, por cualquier característica de ese tipo. Pero también se dan cuenta de que cualquiera de esas clasificaciones es poco útil desde un punto de vista de la biología. Digo, a lo mejor puede ser útil cierto tipo de clasificaciones como venenosos y no venenosos, porque importa a la hora de decidir qué es lo que comemos, ¿no? Pero desde un punto de vista de entender a los organismos, no es tan útil ninguna de esas clasificaciones. La clasificación que desde el punto de vista de biología es más útil es una clasificación inspirada en la evolución, que nos indique justo cómo ha sido esa evolución. Y para eso es muy importante identificar las homologías, porque esas homologías, esas características que comparten organismos que tienen un ancestro común, son útiles para definir cuáles han sido los pasos que se han seguido a lo largo de la evolución. Por ejemplo, una homología a la hora de definir al grupo de los mamíferos es que las madres secretan leche y los hijos pequeños se alimentan de esa leche que secretan las madres. Y todos los mamíferos compartimos esa característica que estaba presente en el primer mamífero. Y podemos definir al grupo gracias a esa característica, ¿no? De la misma forma que definimos a los tetrápodos, a los animales que salieron a los vertebrados que no son peces, a partir de la estructura de las patas, que es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Y entonces, esa clasificación es útil porque podemos entender de dónde vienen las similitudes de todo el grupo de organismos del que estamos hablando. Y es mucho más útil para entender por qué los organismos son de la manera que son. Entonces, lo importante de esta parte de la clase es señalar, dejar claro que la clasificación que importa desde el punto de vista de la biología es aquella que está sustentada en evolución, ¿no? Y eso significa los grupos se definen a partir de homologías. Y tal vez ustedes ya se dieron cuenta de que en todo lo que les estoy diciendo hay un argumento circular y que parece tramposo. Y en cierta forma es así, sí lo es. ¿Cuál es este argumento circular? ¿Alguien ya lo detectó? ¿Alguien puede decirme? ¿Se entiende a qué me refiero con un argumento circular o no?
Sí, ¿no? De cuando dices algo y pues te regresas a tu primera respuesta cuando terminan las preguntas que te van a hacer. Ajá, es como si dijeras, ¿por qué esta flor es roja? Ah, pues porque es una rosa. ¿Y cómo sabes que es una rosa? Pues porque es roja, ¿no? Pues en realidad no estás explicando ninguna de las dos cosas porque te estás regresando al punto original, ¿no? Y eso es, en cierta forma, lo mismo que yo he estado haciendo los últimos minutos. Y ahorita voy a tratar de explicar por qué no es tan grave en este caso. ¿Sí? Y el argumento circular que... Ahora sí, ¿alguien lo detectó? La circularidad en el argumento que estoy haciendo es que estoy diciendo que las homologías son aquellas características que estaban presentes en el ancestro común de los grupos de los que estamos hablando. Pero la otra parte de que cierra el círculo es que cómo reconocemos cómo es el ancestro común, pues en función de las homologías. Y entonces, pues parece que no estamos explicando nada. La razón por la que este argumento no es en realidad circular es porque algo que debemos de tener siempre en nuestra mente, siempre en la cabeza, es que cuando alguien dice que algo es homología, está estableciendo una hipótesis. Precisamente porque no podemos, aunque hay un montón de pistas y todo eso, no sabemos exactamente cómo era el ancestro común de los organismos de los que estamos hablando. Nosotros lo que hacemos a la hora de decir tal característica es una homología, como la estructura de la pata de la que estamos hablando, lo que estamos diciendo es, dado todo lo que conocemos de los organismos, la mejor explicación que tenemos para por qué todos estos organismos tienen la misma estructura es que tuvieron un ancestro común que también tenía esa estructura, ¿no? Y esa es nuestra hipótesis. Y al mismo tiempo es una hipótesis de cómo ha ocurrido la evolución y también de que esa es una homología. Y el que sea una hipótesis tampoco es algo tan malo. No es una hipótesis al aire, es una hipótesis sustentada en un montón de información que en principio podría llegar alguna nueva información y desbancar esa hipótesis. Por ejemplo, ha habido recientemente mucha discusión en los que les interesa el origen de los animales, no nada más de los vertebrados, sino de todos los animales, ahí incluyendo a insectos y a corales y a esponjas y a erizos y a vertebrados y a todos los animales que se les ocurran. Y lo que pasa es que hay distintos análisis, el análisis de distintas características cuenta historias diferentes. Entonces, desde el punto de vista de algunos científicos, los primeros organismos eran más parecidos a las esponjas y desde el punto de vista de otros científicos, los primeros animales eran más parecidos a unos organismos que parecen medusas, pero no son, que se llaman ctenóforos. Y el chiste es que las dos hipótesis, de acuerdo a unos hay ciertas características que son homologías de todos los animales, de acuerdo a otros hay ciertas características que son homologías de todos los animales y necesitamos más evidencia, necesitamos que haya más información para poder decidir entre cualquiera de esas dos hipótesis. Y la moneda está en el aire. Hay otras cosas en las que
la hipótesis está mucho más clara. Por ejemplo, en el caso de las patas, todo el mundo está convencido y ahí no hay tanta discusión. Pero es una hipótesis mejor sustentada por la evidencia. No porque los científicos, los patólogos, los que se dedican a estudiar, no se llaman patólogos, los que se dedican a estudiar las extremidades, sean más buenos que los que se dedican a estudiar al conjunto de todos los animales, sino la evidencia ha sido más fácil de sacar en un caso que en otro, ¿no? Y es más clara en un caso que en el otro. Pero el chiste es que nosotros, viendo la distribución de características, podemos tratar de reconstruir cómo ha sido la evolución. Y va a haber algunos casos donde todas las características nos cuentan la misma historia, y entonces está muy clara la respuesta. Y va a haber otros casos donde algunas características nos cuentan historias distintas. Y ahí va a haber discusión y pues necesitamos más y más información para aclarar las cosas. ¿Sí? Pero en principio, la mejor forma que tenemos de reconstruir la historia evolutiva de los organismos es estudiando cómo se distribuyen las características. Y para eso, quiero que revisemos algunos ejemplos sencillos. Y son sencillos porque son ejemplos en los que no hay estas contradicciones, no hay características que cuentan historias distintas, pero pues conviene empezar a ilustrar cuál es el enfoque que seguimos con estos ejemplos que son claros, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que puede haber cosas que complican. Entonces, quiero que consideremos un grupo hipotético de 5 especies de caracoles, que son las que aparecen en este esquema hasta la derecha, ¿no? Y vemos que todos los caracoles tienen algunas características en común y tienen algunas características que son distintas. Pero entre las características que no son iguales en todos, hay algunas que son iguales por grupos, ¿no? Por ejemplo, estas 3 especies tienen la concha rosa y estas 2 especies tienen la concha azul. Estas 4 especies tienen la concha picuda y esta única especie tiene la concha redonda, ¿no? Entonces vemos que hay diferencias y cosas así entre distintos grupos. Y el chiste es cómo si suponemos que las características que nosotros estamos viendo son homologías, ¿cómo podríamos armar la historia evolutiva? Y una forma fácil de hacer esto, hay muchas complicaciones y no vamos a ver un argumento, todavía lo vamos a revisar después, cuando el curso esté más avanzado, pero ahorita no vamos a ver exactamente cómo se hacen los árboles filogenéticos. Pero una forma de empezar a hacer esto, una forma burda de empezar a hacer esto es, bueno, vamos a fijarnos cuáles son los organismos que comparten más características. Y vemos nosotros que los organismos de estos que tenemos, los que comparten más características, son estos 2 que tenemos aquí, ¿no? Nada más se distinguen en una sola característica. En cambio, cualquier otra pareja de organismos se distingue en más características que estos 2. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Cómo podemos explicar ese patrón de similitudes? Pues lo que se nos ocurre, algo que lo explicaría bastante bien, sería decir, bueno, es que estos 2 organismos tuvieron un ancestro común reciente, se separaron hace poco sus linajes, y esa única diferencia que nosotros tenemos, que es la presencia de las espinas, apareció en alguna de las especies, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí.
O en este diagrama de Venn es lo que estamos viendo acá. Agrupamos a estos dos bichos en un subconjunto y decimos, estos dos están más emparentados que cualquiera de estos con otra especie. Y estamos suponiendo, bueno, las similitudes entre estas dos especies estaban presentes en el ancestro común y las diferencias aparecieron después de que se separaron los dos linajes. ¿Sale? Después, viendo que tenemos estas dos especies, vemos que tiene similitudes con estas dos especies, tienen similitudes también con otra especie. Se parecen más a esta que a cualquiera de las otras dos. Entonces, muy probablemente, estos dos tuvieron un ancestro común con esta otra especie más cercano que el ancestro común con estas otras especies de acá. Y entonces podemos reconstruir este caso, ¿no? Y las diferencias aparecieron en alguno de los linajes. Se dan cuenta también de que estas dos especies comparten una característica que es distinta a la que tiene este bicho de acá, que es tener la concha apuntando hacia arriba y no hacia atrás. Y como estas dos especies comparten esa característica, pues lo más fácil de suponer es que esa modificación apareció en el ancestro de estas dos especies, pero después de haberse separado de esta especie de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahorita el argumento está quedando claro para todo el mundo? Y podemos... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Iba a decir que sí. Ah, muy bien, gracias. Y podemos seguir con lo mismo, ¿no? Ya tenemos la historia de estas tres especies y podemos ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa con las otras dos especies. Y se dan cuenta de que podríamos decir, bueno, estas dos especies se parecen en el color, pero también esta especie se parece a estas en que tiene la concha picuda. Y en función de cómo se mapean las características, nosotros podemos decidir cuál es el escenario más probable, ¿no? En este caso estamos decidiendo que esta especie se parece más a estas de acá y entonces que esta característica de tener la concha picuda apareció en el ancestro común de todas estas especies y lo distinguió de esta otra de acá, ¿sale? Y de esta manera nosotros rastreando cómo es la similitud entre distintas especies y suponiendo que es homología, podemos ir reconstruyendo la historia. Aquí lo estamos haciendo con pocas características, pero tomen en cuenta que este mismo proceso lo podemos hacer o con un montón de características, no nada más de la forma de la concha, etcétera, etcétera, sino también de fisiología, etcétera, etcétera, o consecuencias. Podemos agarrar las secuencias de DNA de algún gen en particular y ver las similitudes en las letras y decir, pues estos se parecen más las secuencias de la proteína fulana de estas dos especies que los de las otras y además las diferencias, el cambio de A a G que vemos acá debe de haber ocurrido en el ancestro común en esta especie. Y las diferencias que son compartidas, o sea, las cosas que estas dos especies tienen en común, pero distintas de las otras, una letra o una combinación de letras, aparecieron en el ancestro común de estas especies, ¿no? Y así podemos ir reconstruyendo la historia. Se dan cuenta de que si tenemos un montón de características distintas o un montón de secuencias que nos cuentan la misma historia, pues entonces la hipótesis de que esas características son homología se sustenta. Y vamos a tener algunas características o algunas letras en la secuencia de DNA que nos van a contar historias distintas. Pero entonces, si son poquitas esas cosas, pues lo más probable es que esas diferencias
sean analogías, ¿sí? Y un criterio que es importante a la hora de definir esto es qué tan fácil es esa historia. O sea, qué tan simple es la historia que nosotros estamos contando. Tal vez ustedes han escuchado hablar de un principio de filosofía de la ciencia que se llama la navaja de Ockham. ¿Le suena? ¿A alguien le suena? No, nada. ¿A nadie? Es lo que dice el principio de la navaja de Ockham es que si tenemos distintas hipótesis para explicar un fenómeno, la mejor hipótesis es la más sencilla, ¿sí? La otra forma de decirlo es que a la hora de formular hipótesis hay que chorear lo menos posible. Por ejemplo, si el fenómeno que nosotros queremos explicar es por qué las hojas de las plantas son verdes, pues una hipótesis que podríamos proponer es, bueno, hay una molécula dentro de esas cosas que le da su color verde a las hojas. Esa es una posible hipótesis. Otra hipótesis que a alguien se le podía ocurrir es, todas las noches aparece un ejército de enanitos con botes de pintura y le dan una repasada de pintura verde a todas las hojas de las plantas. Y el chiste es que una de las dos hipótesis es mucho más simple que la otra. Una de las dos hipótesis requiere chorear menos que la otra. Y por lo tanto, a la hora de postular una hipótesis, es mejor práctica, es una mejor hipótesis, irnos por la hipótesis más simple. ¿Por qué? No es necesariamente porque sea la que sea más fácilmente verdadera, sino la razón por la que es una mejor hipótesis es porque es la que nosotros podemos descartar más fácilmente. Es mucho más fácil decir, no, llegar y ver y abrir las hojas y hacer estudios y mostrar que hay una molécula ahí que es la que se encarga de darle el color de verde a las hojas, que ponernos a cazar enanitos a ver si vienen algo, ¿no? O sea, si hacemos guardias en la noche y no los vemos, pues eso puede significar, habría muchas posibles explicaciones para que no viéramos enanitos. No, es que se esconden muy bien, o es que vieron que nosotros estamos ahí, podríamos inventar cualquier cosa, ¿no? Es como Santa Claus y los papás. Espero que todo el mundo, que a nadie le arruine nada diciéndole que Santa Claus no existe. Pero hay, para la explicación de por qué aparecen regalos el 25 de diciembre, pues la explicación de Santa Claus es una explicación innecesariamente complicada. ¿Por qué? Porque es muy difícil de descartar, ¿no? Porque es un ente mágico que se fija muy bien en que los niños estén dormidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una hipótesis complicada y no la podemos refutar fácilmente. En cambio, la hipótesis de que son los papás los que ponen los regalos es mucho más fácil de descartar, ¿no? Y ustedes saben de un montón de niños que encontraron los regalos en el closet antes de la Navidad y así se enteraron y cosas así, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, en ciencia, irnos por y sobre todo en cosas como biología evolutiva, irnos por la hipótesis más sencilla es la práctica recomendable.
¿Por qué? Porque si nos equivocamos, nos podemos dar cuenta fácilmente y ajustar la hipótesis a las nuevas evidencias, ¿no? Crear una nueva hipótesis que considere las nuevas evidencias. Justo por esto, justo por ese argumento de hay que construir la hipótesis más simple, a la hora de reconstruir la historia evolutiva, nos conviene buscar también la historia evolutiva más simple. Y eso lo que quiere decir es que a la hora de armar el árbol, vamos a armar el árbol que tenga el menor número de cambios. Espérenme porque acaba de llegar un mensaje que habla de los salones. No, pero es del posgrado. No, entonces no. Todavía no sé nada de los salones. Por ejemplo, otra historia que nosotros podríamos inventar con respecto a este grupo de especies sería, por ejemplo, que si a esta le ponemos la especie 1, 2, 3, 4 y 5, podríamos decir 4 y 1 tienen un ancestro en común, que a su vez tienen un ancestro común con ¿cuál será? Bueno, con 3, y por acá tenemos que hay otro grupo que incluye a, ¿cuáles son los que faltan? 2 y 5, ¿no? Esa es otra posible historia evolutiva que nosotros nos podríamos sacar de la manga. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que explicar? Bueno, si decimos que 4 y 1 son los que tienen un ancestro común muy reciente, todas las diferencias entre 4 y 1 tendrían que haber surgido a partir del ancestro común. Es decir, tanto lo picudo de la concha, que la concha esté apuntando para arriba, el color y la presencia de espinas estarían aquí. Entonces, ¿qué es lo que habría? Tendríamos nosotros que poner cambios. ¿Cuántos cambios son? 1, 2, 3, 4 cambios en esta separación. Por ejemplo, hubo 2 cambios aquí y 2 cambios acá. Para las similitudes para las diferencias entre 2 y 5, también tenemos que hay, aquí nada más hay dos cambios, que es la presencia de bandas y el color de la concha, y entonces tenemos que incluir 2 cambios. Y así nos vamos yendo. Si ven, en este árbol que nosotros tenemos acá, en total, en todo el árbol hay 1, 2, 3, 4, 5 cambios. Aquí, nada más viendo lo que llevamos en estas o sea, todavía sin ver todo lo que pasa acá, ya tenemos más cambios que en todo este árbol. Y eso hace que esta sea una hipótesis más simple, más fácil de descartar que esta hipótesis que nosotros tenemos acá. ¿Cómo podríamos descartar? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que esta hipótesis es errónea? Pues incluyendo más características o más especies que contaran una historia diferente. ¿Sí? ¿Hasta ahorita estoy siendo claro? ¿Sí? Bueno, lo mismo podríamos hacer con otro ejemplo de acá. Aquí tenemos un grupo de 4 aves, de 4 especies de aves, que tienen distintas características. Algunas comparten algunas características y otras no. Y lo que estamos haciendo en esta parte de aquí es ver qué características son compartidas por todos. El que tengan una barra en la cola, todos lo tienen, las 4 especies. Que tengan una máscara, la tienen estas 3 especies, pero esta no. El que tengan la punta de las alas manchadas, la tienen estas 2, pero las otras no, etcétera, etcétera.
Y el chiste es que a partir de eso, nosotros podemos empezar a reconstruir la historia. Por ejemplo, vemos, nada más hay una especie que tiene esta característica de tener perdón, déjenme ver aquí qué es lo que está representando. ¿Qué es esto? Nada más, no es cierto. Nada más hay una especie que tiene, déjenme verlo de otra forma. Porque aquí esto está mal representado. Porque está, no, ya, es que estaba viendo mal. Me estaba fijando en la máscara y no es la máscara lo que están señalando, sino lo que están señalando es el largo del pico. Nada más hay una especie que tiene el pico muy largo. Y entonces la forma más fácil de explicar eso es que esa característica apareció después de que esa especie se separó de todas las demás. Nada más hay una especie que tiene la cola oscura. La forma más fácil de explicar esa característica es que esa característica apareció después de que esa especie se separó de todas las demás. Después vemos, hay dos especies que tienen las puntas de las alas manchadas. La forma más fácil de explicar esa distribución de características es que esas dos especies tienen un ancestro común que ya tenía las puntas de las alas manchadas y entonces unimos a estas dos en un ancestro común. Y hay tres especies que tienen en común el tener la máscara. Entonces, lo más fácil es unir a estas tres especies en un ancestro común y así construimos una historia simple de cómo pudieron haber evolucionado estas. Entonces, estamos suponiendo que algunas de las características que vemos son homologías y si es consistente con la historia evolutiva que estamos contando, pues al final de nuestro análisis acabamos convencidos o tenemos más evidencia de que esas características sí sean homología, ¿sí? Y les insisto, si hay muchas características que cuentan la misma historia, entonces se sustenta con más y más fuerza todo esto. ¿Hasta ahorita todo está bien? Bueno. Una pregunta. Ay. Sí. Perdón. Y también lo que estábamos viendo al principio de la clase, esa predominancia de las alas de la primera generación va a ser la misma para las siguientes. No sabemos todavía. Lo que pasa es que en ese modelo que nosotros hicimos de que las frecuencias alélicas se mantenían, nosotros hicimos varios supuestos. Uno de los supuestos que hicimos es que todos los bichos eran igual de buenos para reproducirse, ¿sí? Y para reproducirse y sobrevivir. Pero ese no va a ser siempre el caso. Eso lo hicimos para descontar los efectos ahí, en ese caso, de la selección natural. E hicimos varios supuestos que lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase es que justo lo que logran esos supuestos es anular los procesos evolutivos. Y justo lo que hacen es evitar que haya evolución y que no cambien las características. Lo vamos a ver con más calma después, pero lo que vimos hace rato y ayer no significa que las frecuencias alélicas nunca van a cambiar. Lo único que significa es que si lo único que consideramos es la herencia y no consideramos ninguna otra cosa, no van a cambiar las frecuencias alélicas. Y eso lo que quiere decir es que no hay evolución. Pero aquí, justo lo que estamos viendo es que es un resultado de un proceso evolutivo, ¿no? Están cambiando las especies a lo largo de esto, y justo esto no coincide con lo que habíamos visto, porque alguno de los supuestos que nosotros establecimos no se está cumpliendo.
¿sí? Lo vamos a ver con más calma y explicar mejor después, pero en esencia, no esperamos que nunca cambien las frecuencias alélicas. Lo único que quería decir, lo que vimos, es que si el único factor que está actuando es la forma de la herencia, no van a cambiar las frecuencias alélicas. ¿Sí? ¿Sí aclaré las cosas un poco, Palomo? Sí, sí, ya quedó claro, ¿Sí? gracias. Bueno. Se me está secando la... Vamos a hablar durante toda una buena parte del curso de selección natural. Y todos, creo, tenemos una noción de cómo funciona la selección natural, ¿no? Tenemos distintas clases de bichos en una población en un momento dado. Algunos bichos son mejores que otros para sobrevivir o reproducirse, y eso hace que en la siguiente generación haya más descendientes de esos bichos que descendiente de los que se mueren o no fácilmente, o de los que no se reproducen. Y eso va haciendo un cambio en la población, aumentando la frecuencia de los que son buenos para sobrevivir y reproducirse, ¿no? Y el resultado de eso es que parece que después de mucho tiempo, parece que los bichos están mandados a ser para el ambiente en el que viven, ¿no? Ese proceso resulta en que los osos polares tengan el pelo blanco porque vienen de poblaciones que inicialmente, en las que inicialmente había osos de distintos colores, pero los osos blancos tenían más facilidad para esconder y así poder cazar más fácilmente a sus presas, y eso fue aumentando la frecuencia de los osos con pelaje blanco en esas zonas llenas de nieve, ¿no? Y lo mismo pasa para un montón de organismos, incluso para cosas que no son organismos hechos y derechos, como los virus. Este es un esquema que muestra, que ilustra la evolución dentro del cuerpo de una persona del virus del SIDA, del VIH. Y llega una cepa a una persona, vamos a suponer que esta persona está tomando antivirales que afectan a este virus, pero pueden surgir variantes a través de la mutación de ese virus que sean más resistentes a ese antiviral, y con el paso del tiempo, la frecuencia de esa variante va a ir aumentando y aumentando y aumentando, y eso, como consecuencia, vamos a tener que la frecuencia de los virus que son resistentes al antiviral aumenta con el paso del tiempo, y al final podemos acabar con una cepa que es completamente resistente a ese antiviral que nosotros le estamos poniendo, ¿no? Y en esencia es el mismo proceso que acabamos de describir para los osos polares. Lo que necesitamos para que haya selección natural es nada más que haya diferencias en el grupo de organismos, o sea, que no todos los organismos sean iguales y que algunos bichos sean más buenos para sobrevivir o reproducirse, ¿no? Y con eso tenemos selección natural. Pero si nosotros queremos que la selección natural produzca un cambio evolutivo, hay un requisito extra, que es que la variación, esas diferencias que nosotros vemos, tenga una base heredable. Que si estamos hablando, por ejemplo, de diferencias en el peso, pues eso lo que querría decir es que los hijos de los gordos tengan mayor probabilidad de ser gordos que los hijos de los flacos, ¿no? Sin esa condición, de que haya heredabilidad, de que las características se puedan transmitir de padres a hijos, no, aunque puede haber selección natural, no va a resultar en ningún cambio en la población.
Vamos a pensar en un ejemplo descabellado para ilustrar esto. Vamos a pensar, no sé si sea cierto, pero vamos a pensar que la habilidad para jugar un videojuego no tiene nada que sea heredable. Es decir, lo único que importa para ser bueno jugando un videojuego es qué tanto se entrena uno, ¿no? Qué tanto pierde uno las horas jugando un videojuego. Eso no necesariamente es cierto, porque a lo mejor la rapidez o la agilidad o la coordinación o la destreza sí tiene un componente heredable. Pero para que el ejemplo me salga, denme por mi lado y vamos a suponer que todos los recién nacidos son, en principio, igual tienen el mismo potencial para hacerse buenos jugando videojuegos. Y vamos a suponer que llega un grupo de extraterrestres o de extranjeros de que son muy gandallas y nada más por divertirse coloniza una población de tal forma que organiza concursos de videojuegos y a los que pierden en el videojuego los mata, ¿no? Y entonces a la siguiente generación nada más van a haber quedado los que ganaron en los videojuegos. Y si qué tan bueno fue alguien para jugar el videojuego no se hereda, pues entonces el promedio de los puntos que logran los jugadores jugando el videojuego no va a ir aumentando conforme pasan las generaciones. Aunque tengamos selección natural, matando a los que pierden en el videojuego, no vamos a ver ningún cambio evolutivo. Entonces, una condición necesaria para que la selección natural funcione, para que produzca cambios evolutivos, es que haya herencia de las características. Y entonces, el resumen, y esto es importante y puede ser pregunta de examen, es que necesitamos 3 condiciones para que la selección natural produzca cambios evolutivos, ¿sí? La primera es que no todos los organismos sean iguales, que haya variación en las características. La segunda es que haya reproducción diferencial, que esa característica en la que hay variación signifique que algunos bichos sean más buenos que otros. Es decir, si tenemos nosotros variación, bichos rojos y azules, pero los bichos rojos y azules son igual de buenos para reproducirse y para sobrevivir, entonces no va a haber selección natural, ¿sí? Necesitamos que algunos bichos sean más buenos que otros. Y por otro lado, necesitamos que las características sean heredables. Es decir, que los hijos de los rojos tengan una probabilidad mayor de ser rojos que los hijos de los azules, ¿no? Y los hijos de los azules tengan una mayor probabilidad de ser azules que los hijos de los rojos. Ya son 11:22, vamos a dejarle ahí y le seguimos el martes ya en persona. Les insisto, por favor, que estén atentos a los mensajes en Teams para que les indique dónde es el salón, ¿no? Y para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier aviso de la siguiente semana sobre la clase. Y eso es todo. Que tengan muy buen fin de semana, a menos que tengan alguna duda que quieran que revisemos rápido. No, profe, ¿No? ninguna. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias, profe. Hasta el martes. Gracias, profe. Hasta el martes. Gracias, hasta el martes. Nos vemos.